Hola nuevamente, gracia y paz, que el Señor te bendiga grandemente. Un gran saludo para ti, para tu familia, los que nos están viendo. En- eh, eh, Hace poquito estamos mirando una serie de temas nuevos que tiene que ver con las relaciones. Dijimos claramente que Dios es un Dios de relaciones y que se preocupa del ser humano. Quiere establecer vínculos cercanos, vínculos en los cuales nosotros nos podamos sentir bien. Pero muchas veces los seres humanos, a pesar de escuchar la voz de Dios y saber lo que es correcto, tomamos decisiones. El Señor nos dio como primer principio el principio del libre albedrío. Podemos tener la capacidad de elegir. En cierta en cierto tema que estuvimos revisando, vimos un apego muy seguro de una relación entre un padre y un hijo. Pero en esta oportunidad miraremos a los otros hijos de Abraham. Y quiero llevarte a la Biblia. Quiero llevarte a la Biblia en el libro de Génesis en el capítulo 25. Pero antes de eso vamos a orar para que el Señor acompañe esta reflexión y pueda hacer una reflexión que toque nuestro corazón y nuestra mente y también que nos ayude a ser convencidos por el Espíritu Santo para hacer las cosas de la manera mejor y más correctamente. Querido Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque tú nos muestras a través de la Biblia ciertos modelos, ciertos patrones a seguir que son correctos, pero también nos muestras aquellos patrones que fueron equivocados. Estamos mirando en tu palabra sagrada algunos vínculos, algunas relaciones cercanas entre un padre y un hijo y cómo éste debería actuar. Lo vimos en Abraham y en Isaac. Pero hoy día miraremos, Señor, otras relaciones que también están puestas ahí y queremos conocer qué tú nos revelas a través de tu palabra. Señor, danos luz a través de tu Santo Espíritu y acompáñanos, Señor. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Génesis 25, vamos a leer algunos de los versículos que aparecen acá. Génesis 25 del 1 al 5 primeramente. Dice, a Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Sétura, la cual le dio a luz a Simram, Joksam, Medam, Madian, Isbac y Sua. Joksac engendró a Seba y a Dedán. Y los hijos de Dedán fueron Azurim, Letusim y Leumim. E hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abidá, Elba, todos estos fueron hijos de Sétura. Abraham dejó a Isaac cuando todo cuanto tenía. A los hijos de sus concubinas le dio Abraham regalos, pero cuando aún vivía, los separó de su hijo Isaac, enviándolo hacia tierras del oriente. Entonces vemos acá que después de la muerte de Sara, que nos comenta el libro de Génesis dos capítulos antes del capítulo 25, en el capítulo 23, que es interesante que también lo puedan leer. Después de esto, Abraham buscó en el capítulo 24 una esposa para Isaac a través de un siervo, pero después Abraham, que al estar solo ya, eh, toma otra mujer, cuyo nombre era Setura. Y esta mujer le dio a 6 hijos. Y Abraham dejó, también nos dice en el versículo 5, que le dejó todas las cosas a un solo hijo. También hay otro hijo del cual vamos a hablar de manera posterior, que es Ismael. Pero aquí vemos a otros 6 hijos descendientes de Abraham que no estaban considerados como hijos de la promesa, pero Abraham en su naturaleza humana, cuando muchas veces nosotros queremos interpretar lo que Dios nos quiere señalar,
tomó decisiones. Tomó decisiones y tuvo 6 hijos más, a los cuales solo les dio regalos. Quizás muchos los regalos fueron grandes, posesiones, no lo sé, recursos, puede haber sido oro, plata, pueden haber sido cosas muy valiosas, pero sí hace una diferencia con ese hijo esperado y ese hijo del cual Dios le había hablado. Pero acá vemos que también él, sabiendo quizás que se había equivocado, manda lejos hacia el oriente a sus otros hijos, a su otra descendencia. Uno de estos hijos fue Madián, de donde surgen los madianitas. En algunas oportunidades cercano al pueblo de Dios y en otras oportunidades vemos que hicieron guerra contra el pueblo de Dios. Cuando Moisés se estaba transformando en un líder, antes de esta transformación y en su proceso y peregrinación por el desierto, fue acogido por un madianita, Jetro, que conocía de Abraham. Y gran parte de esos madianitas sabían del Dios de Abraham, pero habían pasado los siglos, ¿cierto? Habían pasado los años. De hecho, por más de 400 años había estado el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, de los hijos de Jacob, habían estado en Egipto. Y en esos poco más de 400 años que hubieron, todo se había trastocado, todo se había realizado una separación. Todo lo que Abraham pudo haber sembrado en el corazón de estos jóvenes, todo lo que Sétura quizás también al ser una concubina y al ser una mujer que aprendió del Dios de Abraham, que dice que en el fondo su nombre es más ignorada en la Torá. Sétura significa ignorada. Ignorada por la Torá, ignorada por la ley. Una mujer que era una concubina, que era una esclava, que quizás no pudo decidir, que tenía a Abraham como su dueño, su amo, y que tuvo hijos de él. Quiero seguir relatándote un poquito más acerca de este tema. Dice, los días que vivió Abraham fueron 175 años, exhaló pues el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Lo sepultaron Isaac e Ismael en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, el Eteo, que está enfrente de Mamre, la heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fueron sepultados Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Quiénes sepultaron a Abraham cuando falleció? Dos de ellos. Isaac, el hijo de la promesa, del cual ya conversamos, y que de él desciende, ¿cierto?, el pueblo de Israel, ¿cierto? Uno de sus hijos, Jacob, ¿cierto?, de cual surgen las 12 tribus de Jacob, las 12 tribus de Israel que recibió el nombre. Y el otro, Ismael, que por ahí también hablamos muy mal de él por malas interpretaciones bíblicas, pero es que te voy a hacer mención más adelante de este tema, porque Ismael también fue bendecido, lo dice la escritura. Pero estos otros 6 hijos ya no tenían una cercanía y una relación con su padre. Cuando su padre se da cuenta
y que a lo mejor cometió un error al tener 6 hijos más y que esto podría tener problemas, los mandó al oriente, los mandó lejos. Y no tuvieron esa relación cercana ni de padre mío, hijo mío, que tuvo con su hijo. ¿Cómo habrá sido, me pregunto yo, esta relación? Donde Abraham toma por mujer a una mujer concubina, una esclava, y esos hijos, ¿cómo nacen? ¿Cómo viven? ¿Qué tipo de apego, qué tipo de relación pueden haber establecido con su padre? ¿Estaba dentro del plan de Dios que Abraham viviera así? ¿Estaba dentro del plan de Dios que Abraham se comportara como un padre con esa naturaleza? ¿Habrán sido hijos felices? ¿Habrán sido hijos que se sentían queridos, amados, deseados? ¿Habrán sido hijos que realmente sintieron un cariño por su padre? Como te dije, podemos hablar más adelante sobre Madián y cómo él se comportó. Quizás algunos de ellos pueden haber mirado al Dios de Abraham y quisieron tener una relación con el Dios de Abraham. Pero cuando tú y yo no hemos sido un ejemplo, cuando tú y yo, de ejemplo de crianza, cuando tú y yo a lo mejor no hemos sido los mejores padres y queremos mostrar a Dios, es complejo. He escuchado a tantas personas decir eso. ¿Cómo puedo confiar en el Dios de mi padre si mi padre fue esto, esto y esto otro? Es complejo, es un tema difícil, pero sin embargo el Señor en su amor y en su misericordia dice que de Abraham serán bendecidas todas las naciones, todas las naciones. Acá vemos que son hijos que no tienen una relación y una cercanía ni un afecto natural con su padre Abraham. Pero acá tú ves eh, a 2 hijos que sí tienen una relación, una cercanía y un afecto natural con su padre. Y ves a Ismael. Isaac no está solo en el entierro de su padre. Está junto a su hermano, Ismael, por cual muchas veces puedes haber escuchado malas cosas acerca de él. Pero revisa la palabra, mira en la palabra, ¿qué te va a decir la palabra? Un hijo agradecido, 2 hijos agradecidos, el hijo esperado, deseado y amado, agradecido. Un hijo mayor que quizás no estaba dentro de los planes de su padre, pero que vio el amor de Dios en su vida y que también con un respeto, con un amor, con una paz, con una tranquilidad, también despide a su padre. Con una madre que quizás también escuchando la voz de Dios por intermedio de un ángel, habla bien de su padre, le entrega la claridad y el amor de su padre. La Biblia te habla bien de esta relación entre Ismael y su padre. Más adelante vas a escuchar de los ismaelitas también y de sus descendientes. Pero ves aquí a 2 hijos que tienen claridad de cómo es el amor de un padre, de cómo es la relación de un padre. Y un padre que sí
muestra el afecto y el cariño hacia ellos. Vamos a revisar próximamente esta relación que se estableció entre Ismael y su padre, pero principalmente la relación que establece Dios con Ismael. Pero también nos preocupó estos 6 hijos y cómo vivieron y cuál fue la relación que establecieron con su padre Abraham. Hijos que no fueron deseados, hijos que no fueron queridos, hijos que no estuvieron en la muerte de su padre, hijos que quizás respondieron al poco afecto natural que su padre regaló hacia ellos. Que el Señor te bendiga. Yo sé que es un tema complejo y difícil, y un tema en el cual quizás te asombras un poco, pero a quien tienes que mirar es a Jesucristo. Cada uno de los personajes bíblicos son dignos de analizar para bendición nuestra, pero principalmente para que tú y yo no cometamos los mismos errores. Que el Señor te acompañe, te bendiga, gracia y paz.